I have PenFed, that's a fact. I have PenFed, that's a fact. My credit card purchases get me cash back. My credit card purchases get me cash back. No one else gets these rewards. Sergeant, that is just plain untrue. What in tarnation? Sir, PenFed's Paracash Rewards Card isn't just for military members. Anyone can get cash back on all purchases. Ah, Figgins, you've ruined my favorite song. PenFed Credit Union. Visit PenFed.org/PowerCash. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA. Bueno, faltan, amigos, 27 minutos para que sean las 6 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria. Don Miguel Ángel Liso, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, hacía tiempo que no nos veíamos, pero Sí. es verdad que me tienes muy abandonado. Espero que esto ya se acabe con el verano y que la temporada que viene vengas Y empecemos como Dios manda al estudio. Cuenta con ello, seguro. En todo caso, tengo que decirte que también me ha abandonado Ketty Garat, que me duele más. O sea, me duele mucho más. Me ha abandonado, pero como a una colilla. Ketty Garat, bienvenida, buenas tardes. Yo no te abandonaré jamás. No, sí, no me Guerrero. abandonarás jamás. Pero hay una cosa que se llama colegio e infancia. Oye, Mira, cuidado que eso a me ti suena, te pasó esa época, pero a mí no. que eso me suena a tirarse por el precipicio, ¿eh? Sí, Bueno, no he eso... pronunciado la palabra barranco todavía. No, y además yo no quiero esclavos morales. Iván Redondo se autodeclaró esclavo moral o poco menos que el presidente del gobierno y mira cómo ha terminado ese romance. O sea, no. Bueno, vamos a ver, luego se incorporará, gracias a Dios, espero que venga a hacerme compañía en el estudio Laura Fábregas y completaremos la terna. Pero, Ketty, a mí me ha sorprendido. Bueno, tengo una pregunta para Ketty y otra para Miguel Ángel. Os hago a los dos y así hacemos ya una ensalada tertuliosa. Para Ketty, el grado de cabreo del Partido Socialista me llama poderosísimamente la atención. Estoy refiriéndome, naturalmente, a la sentencia del Tribunal Constitucional. Y luego me dirijo a Miguel Ángel porque es de mi generación. Y yo antes he dicho, y no sé si es una exageración, yo creo honradamente que no, que para la gente de mi generación, que hemos visto prácticamente todo lo que ha ocurrido en la vida política desde el año 77, desde la restauración de la democracia, yo no recuerdo, de verdad, no recuerdo una campaña dirigida por el Poder Ejecutivo de deslegitimación de las instituciones de lo que es el edificio de la Constitución del régimen del 78. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Miguel Ángel, o no? Bueno, tú tienes mejor memoria que yo tampoco. La verdad es que tampoco me ha sorprendido. Es decir, yo creo que lo que estaba en juego era muchísimo y este gobierno pues no está acostumbrado a que se le tuerza el brazo. Y entonces yo creo que ha salido como yo esperaba que saliera, pues refutando, intentando exponer sus argumentos, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí está la sentencia. Es un tema a debatir porque el hecho de que haya sido 6-5, yo no soy experto jurídico, Luis, y yo por lo tanto yo creo que es un tema que es debatible y luego no sé, es que el tema del gobierno, y como te decía... Sí, pero si se puede debatir en el fondo, si en eso vamos a estar... No, por eso digo que es debatible y yo creo que el hecho de ser 6-5, yo creo que al gobierno ha intentado agarrarse a esa, digamos, partición del propio Constitucional para intentar hacer valer sus argumentos y por qué actúa así, etcétera. Bueno, ¿no? Y es que es legítimo, bueno, pero eso no te autoriza, en mi opinión. Bueno, dejadme que antes de nada salude a Laura Fábregas, que se acaba de incorporar a la tertulia y así ya está saludada y nos puede interrumpir cuando quiera y se convierte en tertuliana en pie de igualdad con vosotros. Pero vamos a ver, eso, Miguel Ángel, que yo estoy de acuerdo, o sea, se puede discrepar jurídicamente, tú puedes decir, pues mire, yo no lo veo igual, es verdad, 6-5, ya he explicado antes que si no se hubiera producido la dimisión del 12º magistrado del Tribunal Constitucional, a lo mejor este mismo TC, por el voto de calidad del presidente, hubiera bendecido la constitucionalidad del estado de alarma. O sea, que tampoco hay que rasgarse las vestiduras desde el punto de vista de lo que son los razonamientos jurídicos, pero la deslegitimación del tribunal, macho, es decir, el hecho de que la ministra de Defensa, que es magistrada del Supremo, salga dirigiéndose a los magistrados diciéndoles falta visión de Estado,
el hecho de que hoy salga Irene Montero diciendo que no son independientes y que están al servicio de la oposición, la descalificación que hizo el presidente del gobierno la semana pasada del Tribunal de Cuentas, recordando que Margarita Mariscal de Gante había sido ministra con Aznar y que por lo tanto no tenía legitimidad el Tribunal de Cuentas para tomar esas decisiones. A eso me refiero cuando digo que yo no recuerdo nada parecido. A mí que discrepen jurídicamente me parece muy bien, pero que coloquen a los organismos institucionales a los pies de los caballos desde el gobierno, yo eso nunca lo he visto. No, sí, es que tienes razón. Hay tal profundo malestar por parte del PSOE y del gobierno de no poder acceder a la renovación de organismos institucionales que yo creo que esto para ellos les da igual que se dé esa imagen de que van a por los tribunales, etcétera, etcétera. Yo creo que efectivamente se ha demostrado y se está insistiendo mucho, y hoy en la entrevista que ha hecho Federico a Pablo Casado se ha hablado sobre este tema, ¿no? Y mientras efectivamente no se avance en esto, yo creo que el gobierno, yo creo que le da absolutamente igual que se haga la interpretación que se haga respecto a los ataques contra este poder del Estado. Yo creo que eso va a seguir continuando y vamos, lo que ha pasado son argumentos que los ha utilizado y los va a seguir utilizando, pues yo creo que en el fondo le da igual, es que no hay ni tampoco ni un punto de estética, Luis, yo así lo veo. ¿Y cómo lo veis vosotras, Ketty y Laura? Hola, ¿qué tal? Bueno, yo sí. Sigue, habla, Ketty, yo me espero. Sí, Ketty está muy callada, no sé sabe por qué, debe ser que está muy pacífica. Garati, como me entere que este es un balneario con el agua por los tobillos... Estoy con la cabeza pensando la pieza de fin de semana, pero no, yo quería entrar directamente por ahí porque me congratula para empezar que centremos el balón en este asunto, primero porque creo que de manera general parece que se ha perdido la capacidad de sorpresa, ¿no? O que se ha normalizado por parte de del entorno político, del ambiente periodístico, los ataques del gobierno a la justicia, que son cada vez más habituales. Yo creo que hay que ponerlo en el foco, porque es verdad que si echas la vista atrás y comparas con lo que pasaba, yo no tengo tu perspectiva por una cuestión generacional, pero sí recuerdo bastante nítidamente lo que pasaba hace 10 años o hace 12 años o 15 años. Yo recuerdo perfectamente en tiempos de Alfredo Pérez Rubalcaba, de Mariano Rajoy, que nadie se atrevía a abrir la boca contra una sentencia judicial, ya no en público, en privado. Y en los corrillos multitudinarios con periodistas en los pasillos del Congreso, cada vez que le intentábamos tirar de la lengua, pues con la sentencia de la jueza Laya sobre los ERES o con Gürtel, con Mariano Rajoy, era absolutamente imposible que alguien pronunciara una palabra altisonante. Se ponían caras, se ataban las cejas, se encogían de hombros, lo que tú quieras. Pero había que interpretar los gestos de los gobiernos o de los partidos políticos. Pero no eran tan explícitos, insisto, ya no en público, o ya no en privado, sino en público. Porque yo creo que esta semana se ha pasado un Rubicón, que es el de convocar una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa para criticar abiertamente una sentencia por parte del Gobierno. Y no solo del Gobierno, sino de la notaria mayor del Reino, la ministra de Justicia, que es, creo, la quinta autoridad del Estado. En fin, me parece algo absolutamente escandaloso. Pero como hay un increchendo en la ofensiva del Ejecutivo contra los jueces, parece, insisto, que lo hemos normalizado. Y en el increchendo yo recuerdo muchos hitos, empezando por el veto al rey, que era un ataque supuestamente al rey, pero en el veto al rey, en la entrega de despachos judiciales en Barcelona, lo que la batallita de fondo y lo que se decía entre bambalinas en el Palacio de la Moncloa, y yo recuerdo muy bien porque era un viernes a las 12 de la noche, eran ataques contra los jueces absolutamente feroces y concretamente contra Carlos Lesmes, a quien disparaban abiertamente ya no Alberto Garzón, ya no Podemos, sino los miembros del Partido Socialista. Los ataques contra los jueces en las últimas semanas van hoy con el Tribunal Constitucional por este asunto de la sentencia del decreto del estado de alarma. Hace una semana contra el Tribunal de Cuentas, si tú lo recordabas al principio del programa, Luis, sobre el aval de los encausados en el Tribunal de Cuentas por el Diplocat y la malversación de fondos en el juicio del proceso.
Hace 3 semanas estábamos hablando del Supremo por el informe de los indultos y se disparaba abiertamente contra el Supremo porque estaban haciendo autos políticos, jugando a hacer política, porque ya habían dejado de ser respetables. Les decían auténticas barbaridades en privado por miembros del Ejecutivo, pero se deslizaban en público. Y lo que no podía pronunciar el PSOE lo pronunciaba Podemos en un reparto bastante ágil y bastante inteligente o bastante calculado entre poli bueno, poli malo, los miembros del gobierno de coalición. Yo creo que esto ha llegado a un punto de obscenidad que deslegitima las instituciones y que demuestra, oye, como por otra parte dice el fondo, no conocemos la textualidad íntegra de la sentencia del Constitucional ayer por la tarde, que básicamente se reduce en que el Gobierno retuerce, no se achanta ni ante la ley, ni ante los jueces, ni ante las instituciones para conseguir sus objetivos. Y cualquiera que le tosa, pues abre fuego. Y esto es muy peligroso desde el punto de vista democrático. Luego hablaremos de la ultraderecha y de los fascistas, pero esto es un menoscabo directo a la calidad de nuestra democracia. ¿Tú cómo lo ves, Laura? Bueno, yo creo que estamos sufriendo una catalanización de España, y lo digo en el peor sentido posible. El proceso independentista, más allá del objetivo de la independencia, su otro gran objetivo era la erosión de las instituciones, de tildar a todo de franquista, ¿no? A los tribunales y también en forzar la ley al extremo. Y esto es lo que estamos viendo en el Congreso de los Diputados, con la reforma del Consejo General del Poder Judicial, que incluso Europa tuvo que advertir a Sánchez, con la reforma del Tribunal Constitucional, que se intenta hacerlo forzando la legalidad. Entonces hemos visto que también estos ataques en el Tribunal de Cuentas al Tribunal Constitucional, incluso el Tribunal de Cuentas tuvo que hacer un comunicado, también algo inaudito, reivindicando su independencia, porque estaba siendo desautorizado por el mismo Gobierno de España. Yo creo que hay un problema grave de patrimonialización de las instituciones, de uso partidista a límites insospechados, ¿no? Porque yo creo que cualquier gobierno tiene que tener un poco también de sentido de Estado, de saber que más allá de sus 4 años de legislatura, las instituciones permanecen más allá de ellos, ¿no? Y que, por lo tanto, este uso torticero tiene que tener unos límites. Bueno, lo mismo que han dicho mis compañeros, ¿no? Que creo que sí, que se está llevando a un extremo un poco peligroso. Es que yo creo que efectivamente el gobierno está sufriendo tantos reveses a las decisiones que están tomando, unas recientes, otras ya hace tiempo, como lo de la pandemia, que yo creo que no se han podido contener. Digo, reveses por parte del Poder Judicial, ¿no? Lo de los indultos, etcétera, etcétera, pues que no se han podido contener. Y yo, como decía, no les gusta que se les torza el brazo y les ha faltado efectivamente ese sentido de respeto a un poder que es muy importante, tanto como el Ejecutivo o como el Legislativo. Pero me da la sensación que eso, y lo apuntaba Laura, es verdad, con el tema del proceso de catalanización, que cuando estaba pensando en esto, sí me ha recordado, porque si el Poder Judicial sufrió los primeros gravísimos ataques fue con todo el tema del proceso. Y ahí nos separaron en barras. Pues aquí yo creo que está pasando un poco lo mismo. Además Perdón, dime. Sí. No, digo que afecta mucho, más de lo que creemos, a la imagen exterior de España, que desde el propio país se ataque a las propias instituciones. O sea, luego en la prensa inglesa hablan todavía de Franco y de la herencia franquista de España. Y hemos visto también en el Consejo de Europa, ¿no? Un informe hecho por un letón, que además es muy independentista, que ha conseguido que el Pleno del Consejo de Europa lo apoyara y sin una palabra prácticamente en contra desde las instituciones españolas. O sea, son ataques gravísimos a la imagen de España que queden indemnes. El problema es la complicidad del gobierno. O sea, estamos, yo creo que todos de acuerdo en el diagnóstico. Sabemos que efectivamente eso no es bueno para la democracia. Yo creo que el gobierno también. A mí me sorprenden algunas complicidades concretas. Es decir, yo, por ejemplo, Margarita Robles. Pues Margarita Robles, que invoque el sentido de Estado cuando, y lo hemos sacado a relucir hace un instante, cuando probablemente si tiene sentido del Estado, lo primero que tienes que hacer es preservar el prestigio de las instituciones. Tú no puedes criticar la falta de sentido del Estado de unos jueces que además están sometidos a la interpretación de una norma y saltarte la torera a lo mismo que estás criticando. Pero vamos a ver, ¿qué sentido de Estado tiene un gobierno
que coge las instituciones democráticas de un país y las pone a los pies de los caballos. ¿Dónde está el sentido de Estado, Robles? O sea, es que no lo entiendo, o sea, no lo puedo entender. Puedo entender a lo mejor que el presidente del gobierno no tenga esa sensibilidad, porque sabe de derecho probablemente lo mismo que yo de física nuclear. O sea, absolutamente nada. Pero Margarita Robles o Marlaska, que ha salido hoy para tratar de convencernos de que no hay ningún ataque a las instituciones, bueno, yo me quedo verdaderamente perplejo. Yo insisto, yo nunca he visto nada parecido, de verdad que no lo puedo entender. Y tampoco sé qué marejada de fondo hay, si es que hay alguna, Ketty, en el fondo del PSOE con esta historia. Bueno, la marejada de fondo es la que he deslizado, pero que hemos hablado muchas veces nosotros, Luis, en referencia a la batalla, a la guerra cruenta que se libra desde el gobierno contra la justicia. Y esto es así, porque ya no es que utilicen a los jueces como moneda de cambio, como, espectadores ante la guerra que libran gobierno y oposición, Partido Socialista y Partido Popular, ante el bloqueo de la renovación de los órganos constitucionales. No. Aquí estamos hablando de atacar directamente, menoscabar directamente la legitimidad de la justicia y de todos los órganos de la justicia española jurisdiccionales, básicamente con el argumento tan pueril y tan falaz y tan falso de que la justicia, la clase o la casta judicial es de derechas y pretenden menoscabar y derrocar al gobierno. Ese es el argumento, insisto, que se escucha en privado y recordarás bien hace unas semanas. Pero no hay resistencias internas, es decir, nadie en el PSOE, nadie trata de mantener... No hay resistencias Oye, internas. vamos a estamos jugando con fuego. Y las resistencias internas, Luis, que ha habido, y la mejor demostración de todo ello la vemos plasmada en la crisis de gobierno del pasado sábado, en la que retornó Pedro I el Cruel, degolló a los críticos, a los que alguna vez arquearon una ceja, porque ni siquiera verbalizaron sus discrepancias, y por lo tanto, si quedaba algún resquicio de algún vacilante o de algún dudoso, ya no queda ninguno, porque eso es lo que por lo que se ha caracterizado Pedro Sánchez desde que llegó al Partido Socialista en su segunda vida, que le llaman, desde que fue derrocado por la dirección del Partido Socialista, en la cual todavía quedaban varones y todavía estaba Susana Díaz y todavía quedaban críticos en su ejecutiva. Ganó por segunda vez, dilapidó a todos los críticos y a partir de ahí no se escucha. Yo entiendo que siempre te sorprende, Luis, siempre me lo preguntas y siempre te asombras de la respuesta, pero no hay críticos en el Partido Socialista, ni en el Partido Socialista ni en ninguna parte. Y por cierto, los críticos que quedaban y los que lo han sido, y ha habido un pequeño conato con el tema de los indultos, no se les ha vuelto a escuchar recientemente, por cierto, como Guillermo Fernández Vara o como Emiliano García Paje, ahora callan más que nunca, porque se han cubierto las cuotas precisamente de los territorios en la configuración del nuevo gobierno. La actual portavoz, quien la propone, Isabel Rodríguez, es Emiliano García Paje, a quien no se le ha escuchado absolutamente nada a raíz de las últimas polémicas, ya digo, desde que tiró la piedra con los indultos y luego escondió la mano y se retractó un poquito. Yo antes de entrar a valorar el estado interno del PSOE, quiero recordar un dato. En junio de 2015, Robles, cuando todavía era jueza, defendió en el Supremo la doctrina contra los indultos arbitrarios. Y ahora no está diciendo nada de esto. O sea, también esta falta de honestidad intelectual, ¿no?, de una magistrada que en su momento se opuso. Fue en el caso de cuando el gobierno del PP que dio el indulto a un conductor kamikaze que solo había cumplido 10 meses de condena. Entonces ella hizo esta doctrina de estar en contra de este tipo de indultos arbitrarios y cuando no ha habido tampoco el arrepentimiento. Y en cambio ahora, desde que está en el Ejecutivo, todo esto ya no lo dice, ¿no? Y entrando en el PSOE, es verdad que no hay oposición interna al sanchismo, pero es que él está jugando muy bien sus cartas. O sea, aparte de ser
un líder, como se ha demostrado también con la marcha de Redondo, de ordeno y mando, ¿no? De una jerarquía brutal, de tomar él solo las decisiones en Moncloa, también está construyendo el partido a su imagen. En el caso de los nuevos rostros, ¿no? De que entran en el Ejecutivo, es gente, en el caso, por ejemplo, de la alcaldesa de Gavà, que ha sufrido mucho el acoso en sus ayuntamientos de Podemos y que ahora están totalmente entregados a Sánchez porque dicen, oye, Sánchez, desde su prisma, ha logrado cortar los votos que se iban a la formación morada. Ha resucitado un PSOE que hace unos años parecía que tenía los días contados frente a Pablo Iglesias. En este sentido, yo creo que sale reforzado con todos estos cambios que está haciendo. Internamente sí. El problema es que a mí no me importa tanto la salud interna de Sánchez o del PSOE como de lo que es la democracia española. Entonces, estamos hablando del partido gobernante y estamos hablando de un partido que va a seguir siendo importante en la política española durante muchos años. Por lo tanto, o está comprometido o no está comprometido con la salud del régimen. Es decir, o se alía con Podemos para desmontar el régimen del 78 y catalanizar, como tú decías, lo que está pasando en España, o invierte sus prioridades y dice, bueno, primero es lo que es el interés general. Ellos invocan el interés general. Ayer invocaba Margarita Robles el interés general. ¿Cuál es el interés general? Pues que la democracia que nos protege a todos goce de buena salud. Y dentro de ese paraguas democrático después está el libre ejercicio de la vida de los partidos. Y los partidos establecen sus estrategias y los líderes pues hacen lo que puedan para que sus liderazgos sean cada vez más cesaristas. Fenomenal. O sea, me parece mal, pero bueno, allá ellos. Bien. Pero hombre, lo primero es lo primero. Eso es lo que a mí me asombra. Y luego hay una reflexión que Ketty probablemente no recordará porque todavía está jugando al aro. Miguel Ángel sí la recordará, pero la habrá olvidado porque estaría jugando al tute o a lo que se juegue en Zaragoza, que es la vida anterior de Margarita Robles. Margarita Robles, tal vez no lo recordemos. Mira, la pugna que ha habido siempre entre el respeto a la ley y la eficacia del poder ha planteado muchos problemas y las grandes peleas se han planteado en todos los gobiernos desde el año 77 entre el ministro de Interior y el ministro de Justicia. Hubo un momento entonces en que Felipe González, que estaba harto ya de que esas discrepancias se manifestaran, que se le ocurrió una idea, es decir, pues vamos a unificar los dos departamentos en uno solo y vamos a nombrar a un juez, Juan Alberto Belloc, ministro de Justicia y de Interior, y que él ya dirima esa contienda entre el respeto a la ley y la eficacia del policía. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Que él nombró a dos secretarias de Estado. Una, las dos luego hicieron una gran carrera política, como todo el mundo recuerda. Una que fue vicepresidenta del gobierno y que ahora es presidenta del Consejo de Estado, y otra que es ahora ministra de Defensa, que se llama Margarita Robles. Margarita Robles era la secretaria de Estado de Seguridad del Estado, es decir, la subsecretaria, la que más mandaba en el Departamento de Interior. Aquel experimento de unificar las dos carteras sirvió para que el policía devorara al jurista, al magistrado, a Belloc. Esa batalla se ganó, desgraciadamente, del lado de la ley. Si es un obstáculo hay que removerla. Y en aquel momento Margarita Robles estaba en Interior, no estaba en Justicia. Esto conviene recordarlo porque parece que la biografía de Margarita Robles haya sido, en fin, un dechado de coherencia, un cuerno. Luego volvió a ser magistrada, se pone la toga y entonces hace lo que tú recordabas. Y entonces establece una doctrina desde la Sala de lo Contencioso del Supremo porque razona como jurista. Y entonces ahora se vuelve a quitar la toga y entonces vuelve a ser ministra. Y entonces vuelve a invocar la razón de Estado y el interés general y dónde está el respeto a la norma. Entonces, claro, uno llega a la conclusión de que la toga es como una especie de gafas que te permite ver la realidad de una manera o de otra. Te pones la toga y entonces las prioridades son unas. Te quitas la toga y entonces las prioridades son otras. Al final van a terminar con un estrabismo estos. Fíjate lo que le va a pasar a Juan Carlos Campo, ministro de Justicia. Vuelve a la Audiencia Nacional como juez. ¿Y qué va a hacer? ¿Codearse con los jueces a los que ha estado dejando más mal que bien hasta antes de ayer, cuando era ministro de Justicia? ¿Qué hará Margarita Robles cuando tenga que volver a calzarse la toga? ¿O es que cree Margarita Robles que va a estar en el gobierno in eternum? O sea, vamos a ser, ¿qué hará Marlaska? Que ha estado a punto de dejar de ser ministro de Interior. ¿Dónde estaría Marlaska ahora? Pues al lado de Juan Carlos Campo pidiendo el reingreso a la Audiencia Nacional. O
sea, que decir, es que, perdonad que me lo tome así, pero es que estoy indignado, Ketty. Pero sobre todo es que es el mundo al revés, porque es que la justicia, hablamos de sentido de Estado, hablaba ayer Margarita Robles, que yo creo que se pasó 20 pueblos de frenada y que Streaming only on Peacock. John Wayne Gacy killed 32. Straight from the killer's mouth. They want you to believe that I alone committed these murders. The new gripping 6-part documentary series, John Wayne Gacy, Devil in Disguise. All episodes streaming now, only on Peacock. En fin, que se pasó 20 pueblos de frenada. Pero hablaba ayer del sentido de Estado. Al que le falta sentido de Estado, a tenor de los hechos que se han producido en los últimos meses en este país, es al gobierno. Pues claro. Es al gobierno al que le han tumbado la destitución del coronel Pérez de los Cobos. Es al gobierno al que le han tumbado la inclusión o el aprovechamiento del estado de alarma para meter a iglesias en el GNI. Es al gobierno al que la justicia percibió por ocultar el informe del Consejo de Estado eliminando los controles para el reparto de los fondos europeos, o es al gobierno al que apercibieron desde Europa precisamente por la cacicada judicial, por la reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ. Es que hay una retahíla, hay una cascada de decisiones de dudosa constitucionalidad y legalidad por parte de este gobierno que han sido apercibidas, hechos, factos. En el plano factual está ya demostrado que al que le falta sentido de Estado e interés general, utilizando tus argumentos, Luis, es al propio gobierno. Y es el gobierno al que además, creo que ya es la segunda derivada, el gobierno no está yendo a rebufo de Podemos. Es peor, está yendo a rebufo de los independentistas. Está yendo a rebufo de lo que se ha dicho permanentemente, y de ahí enlace con lo que decía Laura, de la catalanización de la política española, el Tribunal Prostitucional. Eso no lo decía Podemos, eso lo decía Esquerra Republicana de Cataluña, que llamaban franquistas a los jueces del Tribunal Constitucional y a los jueces del Supremo, y a día de hoy lo más deprimente de todo es que yo al menos esos argumentos los escucho en privado en el gobierno. Bueno, no en público, pero es cuestión de tiempo, ¿eh? Bueno, y eso que no hemos comentado, pero lo comentaremos ahora después de las noticias de las 6, algo que a mí también me ha producido un asombro verdaderamente cósmico, y es el voto particular de Conde Pumpido. Lo cuenta muy bien Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital. Es que hace un voto particular donde llama a los compañeros suyos del Tribunal Constitucional, a los que aspira a presidir, porque él quiere ser presidente del TC, les llama legos y juristas de salón. Pero, hombre, discrepa jurídicamente si quieres de ellos y diles, pues mire usted, yo lo veo de otra manera y creo que lo que habría que haber hecho es esto, esto y esto, porque es discutible. Pero, ¿por qué tiene usted que insultarles? ¿Qué pasa? Legos, no tienen ni puñetera idea de derecho. Los magistrados del TC les ha llamado parvularios y además juristas de salón. ¿Pero por qué? O sea, de verdad, no lo entiendo. Pero, en fin, ahora lo comentamos, insisto, después de las noticias de las 6 de la tarde. Es Radio. Ideas claras. En casa de Herrero. Es Radio. Amigos, las 6 y 8 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria. Antes de las noticias de las 6, yo daba mi opinión a propósito de lo que se ha filtrado del voto particular de Conde Pumpido, pero quiero la vuestra. Laura, sé que la has leído. Sí, estaba leyendo la información de Miguel Ángel Pérez, que está muy bien, y me llama la atención, bueno, este vocabulario que utiliza para hablar de sus compañeros, y también el hecho de que dice que con esta concepción errada de la sentencia se impediría también la vacunación obligatoria. Que claro, en este país, en España, la vacunación nunca es obligatoria. Es verdad que ahora con el tema de la pandemia del COVID es un debate que se ha vuelto a abrir, pero me ha llamado la atención este hecho, ¿no? de que hable de que con esta sentencia tampoco se podría obligar a la vacunación, porque dirían otra vez que es inconstitucional, pese a haber sido una medida que se tenía que tomar por la intensidad de la pandemia. Sí, hay alguna consideración de fondo que tiene su interés y que ahora abordaremos, pero ¿qué os parece, Ketty, Miguel Ángel, lo que habéis leído? No, mira, fíjate, antes hemos comentado que yo creo que esta sentencia se abre a un debate jurídico por el hecho mismo de la votación. El 6-5 indica que, bueno, podía haber caído de un lado o podía haber caído de otro. Por lo tanto, hay mucho debate jurídico. Si me sorprende de Conde Pumpido, bueno, no me sorprende tanto, que para intentar rebatir la sentencia utilice términos que son impropios de un jurista.
que efectivamente que es desprestigiando a quienes hayan votado a favor de lo del estado de excepción, orden público y la constitucionalidad, e incluso considerando la sentencia confusa, escueta y frágil. Eso no son debates jurídicos. Yo creo que, supongo los hay, pero yo creo que ahí cae Pompidou en lo que es un hombre muy cercano al Partido Socialista y que, bueno, ha tratado de echar ahí una mano, ¿no? Pero fíjate, Luis, que comentábamos antes, yo creo que todos estos ataques, afrentas y contestaciones que está sufriendo el Poder Judicial, yo creo de verdad que en el fondo, yo creo que no lo debilitan hasta el punto de que el conjunto de la sociedad lo pueda ver como un poder realmente veleta o un poder frágil, ¿no? Yo creo que no, fíjate, yo creo que, o que pueda ser utilizado de una manera global por parte de uno de los del Poder Ejecutivo, ¿no? Mira, la justicia sigue, yo creo que sigue sus pasos, es implacable con sus aciertos y errores y es muy tenaz. Y para mí el ejemplo más reciente es el del Tribunal de Cuentas. Si lo pusiéramos en un medidor, entre lo que ha pasado ahora con esta sentencia y el Tribunal de Cuentas, yo creo que los ataques que recibió el Tribunal de Cuentas cuando anunció que oponía unos avales o que se embargaba a determinados independentistas sus bienes con el tema de los 5 o 4 millones que tenían que poner por el tema del proceso, yo creo que el nivel de ataques, no solo por parte de los independentistas catalanes, sino también por parte de gente del gobierno y adláteres, yo creo que fue tremendo. A mí, incluso ataques personales, como ha recordado, respecto a Mariscal de Gante, etcétera. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Aparte de eso, nada. Que como estos señores no pongan el aval, en unos días se les embarga. Es decir, a eso me refiero, que al final todas estas afrentas son en su momento como muy explosivas, pero que yo creo que no dañan lo suficiente como algunos pretenden al Poder Judicial. Ya, lo que pasa es que yo ahí, en fin... Al final lo que importa son los resultados. Tribunal de Cuentas, al final, ¿qué va a pasar? Sí, pero... Que los avales hay que ponerlos. Ya, pero la política hace una labor de pedagogía y de contrapedagogía y en ocasiones hasta de ingeniería muy importante. Y se van superando etapas y se van calando determinados discursos y se va moldeando. Pero el ciudadano también a tampoco es tonto, Ketty. El ciudadano también recibe otro tipo de información. Yo estoy de acuerdo en que la justicia al final, oye, es inexorable y al final, pues mira lo que ha pasado con la cacicada judicial, pues que el gobierno se la enmendó y claro, se decía, no, de ninguna manera, se la tuvo que enmendar. Y el gobierno ahora tiene una batalla en las propias instituciones comunitarias en Bruselas para intentar ponerle colorado al Tribunal Supremo con la cuestión de los indultos, porque considera, y así lo expresan de manera muy abierta en privado, que el gobierno el Supremo se pasó de frenada con la sentencia sobre el 1 de octubre. Y bueno, de momento la justicia europea, cuando ha tenido que tomar la palabra, es verdad, ha tomado la palabra en favor de... No siempre, ¿eh? Siempre no, te iba a decir, dos veces siempre, muy exacto, importantes no. Exacto, pero fíjate, los matices, el diablo está en los matices, está en los detalles y yo creo que ahí no podemos ser tan halagüeños o tan optimistas porque, por ejemplo, las últimas medidas las últimas omisiones por parte del gobierno en determinadas actuaciones que tenía que haber tomado y que no ha tomado, oye, van permitiendo que los independentistas estén conquistando espacios mientras el gobierno, que representa el interés general y a toda la ciudadanía, mira para otro lado. Véase el tema de la ausencia de recurso al fondo precisamente que acabas de plantear tú de los avales de la Generalitat de Cataluña por el tema del Tribunal de Cuentas. El gobierno podía haber recurrido, tenía que haber recurrido y no recurrió. Pero sigue. Primera omisión. Pero ¿perdón? Sigue. Bueno, sigue. Pero el gobierno tenía base para haber... No, pero me refiero que el Tribunal de Cuentas sigue. Sí, al margen de lo que haga el gobierno. De ejecución inmediata al el próximo. Tribunal de Cuentas sigue, igual que sigue el Parlamento de Cataluña, y me voy al segundo ejemplo y ya me callo. Pero hace 4 meses, 5 meses, lo recordará mejor Laura que yo, cuando el Parlamento de Cataluña aprueba
fue más, de hecho. Cuando el Parlamento de Cataluña aprueba por segunda vez 2 resoluciones en el Parlamento que vuelven otra vez sobre las andadas del derecho de autodeterminación, la unilateralidad, etcétera, etcétera. El Gobierno tenía 2 meses de plazo para haber recurrido esas 2 resoluciones. Durante 2 meses lo estuvimos preguntando en el Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a los miembros del Ejecutivo si iban a recurrir. Y toda la respuesta cada semana era: lo estamos estudiando, lo estamos estudiando, lo estamos estudiando. ¿Qué hizo el Gobierno de manera deliberada? Dejar correr los 2 meses de plazo para no recurrir, para que no se fuera al garete la agenda del reencuentro y la mesa de diálogo para Cataluña. Poco a poco así se conquistan espacios. Y yo desde luego no sería muy optimista, por mucho que al final la justicia le dé la razón. Oye, pero para cuando le da la razón, todos calvos y muchos espacios conquistados. Miguel Ángel. Ya. Bueno, eso es otra, porque efectivamente que un año y poco después la sentencia del Tribunal Constitucional venga a decir lo que dice, pues para mucha gente ya a buenas horas mangas verdes, ¿no? Claro. Quiero decir que en el fondo, como tampoco es un tribunal ejecutivo, pues ahí queda la sentencia y ya está, y poco más, por desgracia, aunque se le saque los colores al Gobierno, ¿no? Pero es verdad que esto hubiera venido bien 1 semana, 2 semanas o 3 semanas cuando se decreta el estado de alarma, porque no olvidemos que luego el Parlamento por 6 veces ratificó el estado de alarma en teoría ilegal, ¿no? O sea que durante todo ese tiempo algo se tenía que haber movido para evitar que 1 año y medio después se llegue a estas conclusiones. Sí, pero fíjate, a mí hay una cosa que me sorprende, la verdad, y os lo digo con toda franqueza. Vosotros parece que estáis de acuerdo con algo que yo no sé si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero no lo acabo de entender. Tal vez porque soy el más tonto del grupo, que es: ¿por qué es un varapalo tan serio para el Gobierno? El Gobierno sale, imagínate, y dice... Es que para mí no lo es, estoy de acuerdo, Luis. Claro, pero para mí no lo es. Bueno, si el Gobierno, mire usted, yo hice las cosas como creía que se tenían que hacer, ahora resulta que me dice el Tribunal Constitucional que tenía que haber utilizado esto, bueno, pues ya tomo nota, etcétera. ¿Por qué creo que les cabrea? Mi opinión particular. Porque de la sentencia del Tribunal Constitucional se deriva, por eso tampoco entiendo el voto particular de Conde Pumpido. Conde Pumpido dice, aparte de lo que significaba Laura hace un instante, dice que es que esta sentencia deja indefenso al Estado frente a otra posible pandemia. No, señor, Conde Pumpido, hasta donde yo soy capaz de entender, lo que dice el Tribunal Constitucional es: mire usted, para una situación como la que hemos vivido, ni el estado de alarma ni el estado de excepción cuadran bien. Si hay que elegir un mal menor, prefiero el estado de excepción. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice, y por lo tanto, y usted hizo cosas que solo se podrían hacer bajo la percha del estado de excepción, pero yo no digo que el estado de excepción sea la solución para posibles pandemias futuras. ¿Qué es en el fondo lo que le dice al Gobierno? Lo que el Gobierno no quiere hacer: corrija de una puñetera vez la legislación. Legisle, exacto, lo que prometió Carmen Calvo y nunca se hizo. Porque se enrocó el Gobierno en una posición de cerrazón, en una posición política y no jurídica, porque lo que para mí el mayor error que comete Cándido Conde Pumpido, que es un jurista, es hablar en términos políticos de un debate constitucional y jurídico. Para mí no, el Tribunal Constitucional, yo no soy jurista, con toda humildad lo digo y con muchas cautelas, pero no le está diciendo al Gobierno que fuera ilegal, no. Lo que está haciendo es resolver ante una laguna constitucional que nunca se ha producido, porque es un hecho inédito y nunca lo hemos vivido, cuál sería el escenario que tendría que transitar un futuro Gobierno en el caso de que se repitiera esta situación. O sea, de hecho, tenía razón Margarita Robles ayer cuando en la SER decía que el Tribunal Constitucional al mes del confinamiento avaló el confinamiento en un auto. Claro que lo hizo. Lo que pasa es que lo que se está haciendo es: ¿cuál es el escenario más acorde con la situación? Hombre, desde luego lo que no es el escenario acorde es coger un estado de alarma, prolongarlo durante 6 meses y ahí meter la regulación de los indultos, a Iglesias y Redondo en el CNI, filtrar y vetar las preguntas de la prensa. Eso no es el mejor escenario, porque más de fondo lo tiene el Gobierno con los jueces, pero también lo tienen los jueces con el Gobierno. Estamos de acuerdo. Sí, yo creo que en general hay poca cultura judicial, ¿no? Y muchas veces en la opinión pública cuesta entender que muchas veces es una cuestión de forma, ¿no? La justicia, por ejemplo, cuando hubo los decretos también derivado de la pandemia, ¿no? Cuando Galicia hizo el decreto de posponer las elecciones, se consideró que estaba bien hecho y se dejó hacer las elecciones más tarde, ¿no? Que inicialmente eran en julio, creo recordar, también en el País Vasco. Luego Cataluña hizo lo mismo para aplazarlas del 14 de febrero a mayo,
pero no en su decreto no las aplazó, sino que suspendió la convocatoria electoral. Esto no se podía acoger por ningún lado, entonces la justicia lo tumbó, ¿no? Dijo que fallaba la forma. Y a veces, bueno, estas interpretaciones sirven para que los políticos pues digan que los tribunales están en contra de ellos o que hay una persecución, cuando en realidad es una cuestión procedimental y de forma, ¿no? Déjame que suscite un asunto más, porque si no se nos irá la tertulia, y a mí me parece que hoy es un buen día para contrastar el doble lenguaje del gobierno. O sea, hay un tribunal que mejor o peor, con mejor acierto jurídico o no, ninguno de los aquí presentes puede competir en sabiduría jurídica con un magistrado del TC, por lo tanto, bueno, pues yo lo miro con naturalidad. Ha habido 6 que opinan de una manera y 5 que opinan de otra, la discusión está abierta y a correr, que son 3 días. Pero lo que está claro es que el Tribunal Constitucional obra de buena fe y trata de defender el espíritu de la Constitución. Y sin embargo, hoy se produce en Elna, a pocos kilómetros de Perpiñán, en Francia, una reunión de todos los independentistas, todos juntitos, pero que está Òmnium, porque celebra su 60 aniversario, está la ANC, está Puigdemont, está Esquerra, sale Jordi Cuixart, dice a voz en grito, lo vamos a volver a hacer todos juntos y además lo vamos a hacer mejor. ¿Alguien a las 6:21 de la tarde, que es este momento, de escuchar a alguien del gobierno decir algo a propósito de esa cuestión? O sea, podemos deslegitimar al Tribunal Constitucional porque toma una decisión que no nos gusta, y hay unos tíos que dicen que van a seguir afrentando contra la Constitución y contra el régimen del 78, y aquí el gobierno no dice ni pío. ¿Eso tiene sentido para vosotros? Es que, Luis, yo creo que, de verdad, yo creo que suena más de lo mismo, ¿no? Yo creo que son, por parte de esta gente, yo creo de verdad, digo, que son fuegos artificiales, fuegos efectistas de intentar mantener una llama viva que se les va apagando, Luis. Entonces yo creo que a eso no sé, salvo ellos, yo creo que ni el gobierno ni vamos a buscar ya ciertos intereses. Yo creo de verdad que a mí, cuando lo he leído, me ha sonado lo mismo de siempre. Lo haremos y no lo van a hacer, Luis. Bueno, o sea, no se puede a lo mejor afirmar con tanta categoría. Es lo que queremos pensar tú y yo. Pero no, por eso digo que a lo mejor no se puede firmar con tanta categoría, pero esto, pura dialéctica y fuego de artificio. Y que lo aprovechando cualquier aniversario, el 1, pues lo harán. Ahora, que estos vuelvan a las andadas, como pasó en el 17, lo dudo mucho. Pero bueno, esto yo creo que forma parte del folclore independentista, que no va, yo creo que además en las propias encuestas va bajando. Se está intentando recuperar cierta normalidad, digamos, social, etcétera. Esto al final, yo creo que hasta la gente les va a volver la cara, en general me refiero. A ver, Laura, yo estoy muy de acuerdo con Miguel Ángel, ¿eh? Yo creo que aquí están pactados perdón, no sé si estabas tú, Laura, o... No, bueno... No, pero da igual, acaba de que... Termina. Que están pactados hasta los desencuentros, que está perfectamente hablado y coordinado y pensado el plan de que unos tengan que vender su mensaje de cara a la galería y los otros tengan que mirar para otro lado como que no lo ha dicho. Pero la realidad es que yo creo que la pregunta que se le tiene que hacer a día de hoy a Per Aragonés es, vale, muy bien, fenomenal, lo van a volver a hacer. ¿Cuándo? ¿Lo van a hacer antes o después de enero de 2024, que es cuando se va Pedro Sánchez? ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿Cuál es el calendario? Le acabas de dar un disgusto muy serio a Pedro Sánchez. ¿Cómo que se va dentro de 2 años? Eso lo dices tú. O sea, él aspira a quedarse. Cuando se va Pedro Sánchez, cuando termina la legislatura. Bueno, pero ya el siguiente, pero paso a paso. De momento, cuando termina la legislatura. Sánchez lo que quiere es ganar tiempo para llegar a enero de 2024. Fenomenal. En enero de 2024 ya hablaremos de la nueva legislatura, si es que tiene posibilidades de gobernar Pedro Sánchez. Pero desde luego el pacto a día de hoy es hasta que termine la legislatura. Y estos señores no se van a mover porque el escenario idílico para Aragonés, pero también para Pedro Sánchez, es que la patata caliente se la coma el siguiente gobierno. Que Sánchez consigue una vez más, agotar su sexta vida y resucitar nuevamente como el ave fénix y volver a gobernar, pues entonces tendrá que abordar el problema y coger al toro por los cuernos. Pero si es que no, como ya piensan muchos en el Partido Socialista, no diré en el gobierno porque ahí los hay más esperanzados, creo que el siguiente en comerse ese marrón será el Partido Popular,
será el Partido Popular. Yo creo que eso es un escenario que muchos desde luego barajan. A ver, Laura, que parece que bueno, no está... primero yo estoy de acuerdo en lo que decís, pero con un matiz. No lo van a hacer mientras no les salga cuenta. En este sentido, la justicia ha sido pedagógica. Las responsabilidades penales y civiles que han sufrido han marcado un precedente. No lo hacen porque no les sale a cuenta, porque saben cuál es el resultado, que es la cárcel. Entonces, pero nunca hay que menospreciar lo que dicen un nacionalista. De hecho, esto, por ejemplo, el libro de David Jiménez 2017 lo dice. Hay que creer la palabra de lo que dicen, porque lo hacen. Si os acordáis, antes del 2017, todos decían desde Madrid, no se atreverán, esto no va en serio, en el último momento pondrán el freno, y al final cumplieron con su palabra, que era declarar la independencia. Luego es verdad que muchas cosas no las tenían preparadas. Pero gobernaba el PP, Laura. Gobernaba el PP. Sí, pero ellos confiaban en que alguien los reconocería internacionalmente y que causarían un conflicto internacional a España. No lograron sus objetivos, pero yo sí que digo que siempre hay que escuchar lo que dicen, porque en su naturaleza desleal siempre va a estar intentar la independencia. La otra cosa es que a medio y corto plazo no les salga cuenta. Claro, pero esto está ahí. Yo coincido en que lo volverán a hacer, pero lo volverán a hacer cuando gobierne el PP. Lo que pasa que esto es la otra que te iba a decir. Yo en esto discrepo de ti. Yo creo que hay Sánchez para rato. Yo creo que en 2024, cuando se celebren elecciones, porque lo que barajan es hacerlas en enero de 2024, agotar todo... la legislatura, yo tengo la sensación, o sea, por lo que me comentan, es que Sánchez lo está apostando todo a la vía económica. Y de momento, bueno, es verdad que ahora con esta variante Delta ha habido otra vez un retroceso en el turismo, pero que la economía española va con un tiro, que los fondos circulando por Europa, los fondos europeos circulando por España, también robustecerán la economía española. Y que si todo esto va bien, que al final es lo que más le importa a la gente de a pie, todo el mundo se olvidará de los indultos, de las reformas fallidas de los tribunales. O sea, yo esto de pensar de que... Y además Sánchez ha entendido también una cosa, que para mantenerse en Moncloa necesita las alianzas que necesita, y que el PP en muchos territorios históricos, como es el País Vasco en Cataluña, no pinta nada, y que por lo tanto tiene ahí una baza a su favor. Y os digo más, o sea, cuando dicen que hace los indultos solo por sus equilibrios parlamentarios y porque depende de Esquerra, no lo hace solo por esto, lo hace porque él quiere la vía Zapatero, en el sentido de que Zapatero ganaba las elecciones generales porque ganaba en Cataluña, y él apuesta lo mismo, apuesta por ella a largo plazo, apuesta porque en Cataluña la fuerza más votada en las generales sea el PSC y el PSOE, y que entonces él siga en Moncloa. Y esto es una cuestión que no la está contemplando la oposición, que piensa que en 2024 se le acaba el chollo a Sánchez, y yo mi impresión es que queda Sánchez para rato, porque si logra lo más importante, que es que la economía funcione, porque oye, ¿os recordáis que hubo 4 millones de ERTEs y que ahora solo quedan 600.000? El mercado los ha absorbido. Perdón, déjame terminar. El mercado ha absorbido todos estos ERTEs. O sea, parecía aquí que venía la apocalipsis de que la economía iría fatal y que sería lo peor, y de momento no está siendo así. Calviño, en este sentido, es una gran gestora, y es la carta que se va a jugar a Sánchez al último momento para ir a elecciones, de que él ha recuperado la economía. No solo la ha recuperado, sino que estamos en un gran momento de expansión con los fondos europeos. Pero mira, me hace gracia porque creéis, tanto Ketty como Miguel Ángel, creéis que vais a replicar a Laura en vuestra ingeniería. No vas a replicar a Laura. No vas a replicar a Laura porque una cosa, por favor. Te tengo que despedir, y además me alegra que despedirte, porque así te darás cuenta de lo duro que es estar lejos. Quedas despedido. Pero que no, señor, que quedan 3 minutos. No es verdad. Quedan 3 minutos. Son las 6:29 28 yo tengo. Un minuto y os tengo que despedir. Pero que te creéis que no os conozco, os doy la palabra a uno de los dos y me paso 3 minutos con tal seguridad. O sea, si me dejas 20 segundos... No te dejo 20 segundos, Miguel Ángel. Y además me alegra mucho tener esta pequeña venganza en el final de temporada. Despedido Liso, despedido a Ketty, y así pagarás en tu propia carne haberme abandonado como una colilla. Y sin embargo, fíjate, la última intervención brillantísima, la de Laura, que estaba aquí en el estudio, para que se note claramente quién sale favorecido por la cercanía física. A correr, que son 3 días, todos despedidos. Hasta más ver. En casa de Herrero,
con Luis Herrero. Es Radio. If you have a family relying on your income, you need life insurance. But finding the best quote shouldn't take a lifetime. That's where Policy Genius comes in. In minutes, Policy Genius could save you 50% or more simply by comparing quotes from America's top insurers. Once you apply, the Policy Genius team handles all the paperwork and red tape. To save on life insurance and get protection for you and your family, head to PolicyGenius.com today. Snap Judgment and Spook producer Glenn Washington said, Dragonspread pulls you into a narrative dreamscape where the ground beneath your feet can collapse at any moment. Dragonspread is really well-crafted, strange but true stories in 20 minutes or less. Listen on iTunes or find it wherever podcasts are played. Dragonspread. Really strange stories.